Buenas tardes, de nuevo por aquí con temas de circuitos. En el video pasado quedamos en este tema. Entonces ahora vemos corriente y tensión sinusoidales. Al aplicar las leyes de Kirchhoff, nos vamos a encontrar con ecuaciones diferenciales. Asimismo, en algún momento la incógnita podrá ser la corriente en función del tiempo o el voltaje en función del tiempo. Entonces, más adelante veremos algunos ejemplos. Listo, seguimos aquí con la parte teórica. Dijimos que V de t, voltaje, e I de t son funciones del tiempo. En este estudio, en este repaso de estas notas, vamos a ver el régimen no transitorio sino permanente. Entonces, aquí una pequeña nota dice que ver en las páginas, en la página 24 de nuestro libro. Entonces ya nos referimos a esa página. Bueno, esta es la página. Básicamente hace referencia a las intensidades de corrientes senoidales. Cuando se tienen tensión en bornes de un elemento puro si la corriente es senoidal. Entonces tenemos el tipo de elemento RLC. La tensión, el voltaje está representado por las fórmulas con una tensión dada I de T. Este es el voltaje o la tensión si la corriente está representada por esta función senoidal, y la misma valor de tensión, el mismo valor de tensión si la corriente está representada por una función cosenoidal. Listo. Entonces enseguida vamos a ver aquí corriente. Este es el valor de corriente si los elementos puros tienen una corriente senoidal. Entonces vemos aquí los elementos RLC. Entonces corriente cuando se tiene un valor general de voltaje. Entonces esta es la expresión, estas son las fórmulas. Este es la corriente, ¿sí? Los mismos valores de corriente cuando la función de voltaje tiene un valor o una representación de función senoidal. Y estos son los valores de corriente cuando por ellas se tienen unos valores de voltaje en función del cosenoidal. Entonces esta es la representación. Esa es la tabla. Bueno, continuamos aquí los apuntes. Dice que la impedancia de un circuito está dada por el valor V de t sobre I de t, ¿sí? La impedancia dada en ohmios, ¿no? Esta impedancia, como vamos a ver más adelante, tiene un módulo y un argumento o ángulo, ¿sí? Esta impedancia va a ser representada por unos valores reales y unos imaginarios. Bueno, veremos más tarde cómo se representa. Y como se dijo, tiene un módulo y un argumento o ángulo. Este es el argumento o ángulo. Bueno, ángulo de fase. El ángulo de fase cuando se tiene un voltaje V de t e I de t corriente,
Entonces siempre se deben representar en función de seno o coseno, ¿sí? Para poder hallar el ángulo de fase. Entonces entre ellas tienen un ángulo de fase. Inicialmente representamos así la señal de voltaje con un alfa y esta función de corriente con una corriente máxima seno de Wt más teta. Entonces la diferencia de estos dos ángulos, alfa menos teta, define el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Importante, define el ángulo de fase. Esto lo vamos a ver en, en el factor de potencia más adelante en señales trifásicas y eso. Entonces, para tener en cuenta. Dice que debemos apuntar, bueno, lo que ya se desea, se debe representar estas funciones en seno o coseno, ¿sí? No diferentes, pues para poder hallar el ángulo de fase. Bueno, listo. Dice, si esa diferencia de ángulos es mayor que 0 grados, el ángulo de fase está en retraso, ¿sí? Esto significa que la corriente retrasa con respecto al voltaje. La corriente está más atrasada con respecto a la función de voltaje. Predomina, por consiguiente, un circuito inductivo, o sea, domina la parte inductiva en ese circuito. Listo. Más adelante veremos con más detalle esta explicación. Cuando la diferencia de esos ángulos es cero, la corriente está en fase con el voltaje, por tanto el circuito es resistivo, o sea, están en la misma fase, ¿sí? No hay ningún retraso, no hay ningún adelanto. Y la última, cuando esa diferencia de ángulos es menor que cero, el ángulo de fase está en adelanto, ¿sí? Dice que la corriente adelanta a la función de voltaje, ¿sí? Esto se puede ver en un osciloscopio al analizar un circuito RLC. Cuando se sucede esta condición, se dice que el circuito es capacitivo, ¿sí? Tiende a ser capacitivo. Ese ángulo de fase está entre 0 y 90 grados, lógico. Bueno, ¿qué más dice aquí? Un circuito puramente inductivo, la corriente retrasa en 90 grados al voltaje, o sea, un circuito compuesto por una sola bobina, sin resistencias ni condensadores. Entonces, puramente inductivo se sucede esto. Y un circuito puramente capacitivo, la corriente adelanta en 90 grados con respecto a la función del voltaje. Listo. Por aquí dice que ver unas gráficas en el libro. Ya vamos a referirnos allá. Bueno, aquí vemos un circuito puramente resistivo. Vemos la función de voltaje y vemos la función de corriente, la curva de corriente. Ambas están en fase, no hay ningún ángulo de adelanto ni atraso. Un circuito inductivo, la figura 3.2, este. Entonces ahí vemos la función de voltaje y la función de corriente, donde la corriente retrasa o está más atrasada que
la función de voltaje, ¿sí? En un ángulo específico. Bueno, en este caso hablamos de 90 grados, ¿sí? Lo que hablábamos de 90 grados. Entonces esta es la explicación. Esto lo vemos en un osciloscopio en un circuito puramente inductivo. Entonces la corriente retrasa en 90 grados con respecto al voltaje. Y en esta figura se ve un circuito puramente capacitivo, donde la corriente adelanta en 90 grados, a la curva del voltaje, ¿sí? Esta es la función del corriente, esta es la función de voltaje. ¿Listo? Bueno, aquí vamos a contemplar un circuito RLC, resistencia, inductivo, bobina y capacitancia, condensador. Resistencia, bobina y condensador. Entonces dice que se hace circular una corriente de esta forma, donde el voltaje total es la suma de los tres elementos de los voltajes, y esa BDT en función del tiempo es igual a la multiplicación de R por esa corriente y de R por esta corriente y la diferencia de reactancias por la corriente, o sea, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Esta es la forma de representarlos, donde W es 2πf, 2pi y f la frecuencia, W, ¿no? Eso lo veremos más adelante con más detalle. Entonces, por la corriente, entonces esta es BDT. Estamos simplemente analizando esta función, pero dice que la función BDT está expresada de esta forma, donde A es un máximo seno de WT más phi, el ángulo phi. Listo. Haciendo una analogía o haciendo un despliegue de esta ecuación, donde este es el seno de la suma de dos ángulos, entonces se aplica trigonometría. Acordarnos de que seno de la suma es de esta manera, trigonometría, donde phi es el ángulo de fase, el ángulo de fase de esa función. ¿Listo? Contemplando que esta es la función original de corriente que estamos planteando. Dice que igualando 1 y 2, esta es 2 y esta es 1. O sea, igualando esas dos porque son B de T's, B total en función del tiempo, B de T de T. Entonces, sacamos la conclusión, igualando esas dos funciones, que R y M es igual a coseno de phi. ¿Sí? Entonces, igualando estas dos funciones, ¿no? Esta y esta. Entonces, haciendo procedimientos algebraicos o comparaciones más bien, sacamos esta conclusión donde IM, factor de W, L menos 1 sobre WC igual a sen de phi. Listo. Aquí dice que si hacemos seno sobre coseno phi, pues eso es tangente. Y al operar estas dos ecuaciones, haciendo seno sobre coseno igual tangente phi, nos da este valor. ¿Sí?
Bueno, seguimos con el procedimiento. Al, al, al sacar esto como conclusión, tangente de phi igual a este valor, entonces gráficamente lo podemos representar por tangente de phi, cateto opuesto sobre el adyacente. Y el cateto opuesto es la diferencia de estas, como vimos aquí arriba en la expresión. Entonces, trigonometría de nuevo. Esto lo sacamos por Pitágoras, ¿sí? La suma de los catetos. Espero me entiendan lo que digo acá. Es pura trigonometría, entonces esta es la impedancia equivalente, ¿sí? O módulo de impedancia se llama este valor, que lo deducimos por Pitágoras, ¿no? La suma de los catetos. Acordarse de que la suma de este cateto corresponde a manipular estos dos valores, que son estos. ¿Listo? Entonces esta es la representación gráfica de la ecuación esta que operamos, ¿sí? De la misma gráfica sacamos el coseno phi. Coseno phi, cateto adyacente, R sobre la impedancia equivalente, esta. Con toda esta operación se halla A de la función general, ¿sí? O sea, de las ecuaciones estas que vimos A, y aquí está A seno phi. Entonces, y hallamos, bueno, aquí está escrito bt igual a seno de, bueno, la función que habíamos planteado, b de t, b por t más phi. Entonces esta es a, ¿sí? Esta es la función a, que podemos deducir por procedimientos algebraicos, seno de b de t, y este es phi, que lo calculamos como el arco tangente, ¿no? Arco tangente, como este es tangente de phi, entonces phi es igual al arco tangente de esto, ¿sí? Todo eso es trigonometría. Entonces aquí hacemos esta operación. Seno, bueno, A es este valor que ya dijimos que se hace por procedimientos algebraicos. Lo deducimos de estas ecuaciones. Aquí donde está A se despeja, ¿sí? Y teniendo este valor de A, que es este, hacemos seno WT, esta, más phi. Ya dijimos phi es el arco tangente del valor aquí señalado. Bueno, aquí prácticamente está ya resuelto. Entonces, un circuito puramente resistivo se da cuando phi igual a 0. Cuando este phi igual a 0 grados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Cuando este phi es igual a 0 grados, o sea, cuando WL y este valor 1 sobre WC igual a 0, o cuando estos son iguales, ¿sí? Cuando estos son iguales se anulan, esto queda 0 y este ángulo queda 0, ¿sí? Entonces se da un circuito resistivo, lo que se conoce como resonancia serie. Listo. Un circuito RL
o sea, compuesto de una resistencia y una inductancia, se da cuando 1 sobre WC es igual a 0. Aquí lo vemos. Cuando esto es igual a 0, entonces queda el WC y R. Queda un circuito resistivo e inductivo. Listo. Bueno, aquí una pequeña nota de que uno puede representar la B de total en función de un que sea cosenoidal de esta manera, ¿sí? Entonces, representándola con coseno, se hace el coseno, bueno, es una analogía del procedimiento anterior, se hace el despliegue trigonométrico, la corriente también en función de coseno, se hace toda la resolución de forma análoga como se hizo con seno, y van a dar resultados similares. Más notas por acá. Dice que una corriente dada de esta forma, bueno, como manera de ejemplo, y representada con valores, por ejemplo 2 seno 500t, y m, que es la corriente máxima 2, y w es igual a 500. Sí, es simple álgebra y acordarse que w es igual a teta sobre t, o sea, wt, despejando acá, wt es igual a teta, ¿sí? Lo que nos conduce a 2πn sobre t, mejor dicho, es el equivalente a la velocidad angular. Bueno, 2πf en otras palabras, ¿no? Número de revoluciones por el tiempo, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, sin embargo aquí un pequeño repaso. Acordarse, este W es 2πf, 2πf, frecuencia, y esto es en radianes por segundo porque es la velocidad angular. Listo. Estas WL y 1 sobre WC se dan en ohmios, y esta es la reactancia capacitiva, o sea, tiene que ver con condensadores, y es igual a XC. Se representa XC igual 1 sobre WC, reactancia capacitiva o capacitancia. Por otro lado, esta W por L es igual a XL, y es la reactancia inductiva. Tiene que ver con circuitos inductivos o inductancia. Reactancia inductiva o inductancia se dan en ohmios. Bueno, aquí ya lo que habíamos comentado de que B de t e I de t se deben representar en seno o coseno, ambas, para poder hallar el ángulo de fase.